Bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista. Claudia, es un honor para cronistas poder acceder a esta charla pequeña. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría que empecemos con esta primera apreciación. He notado, tanto en tus libros, bueno, en el libro que estás trabajando ahora, en el que estás promocionando, mucho la palabra elector. En algún momento he visto en tu blog esta afirmación de que la lectura es un acto político. Quisiera que por favor me expliques un poquito más en qué aspectos, cómo se trabaja esto de la lectura como un acto político, cómo influye, cómo se desarrolla. Perfecto. Etcétera. Bueno, voy a responder las dos preguntas desde una sola perspectiva. El lector es una propuesta que hizo el 2008 Jessica Freudenthal en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Providencia, en Santiago de Chile. Y en esa propuesta, ella como poeta, como investigadora, como profesora, generó una reflexión valiosísima que yo elegí que sea el epígrafe de mi libro Pasaporte de un lector, donde ella afirma que en tiempos de democracia debilitada es fundamental trabajar la lectura con electores. Ahora estoy precisamente trabajando lo que se llama, va a ser mi próximo libro, Crónicas de electores. Voy a seguir trabajando la palabra, explotando los sentidos, las connotaciones semánticas de electores. Volviendo a la cuestión etimológica, leer viene del latín legere, que significa elegir, decidir, buscar, seleccionar, sobre todo elegir. Entonces, por eso el lector es un elector. Eso desde lo etimológico. Y volviendo a Jessica Freudenthal como autora del El lector, ella explica además que el lector le da un sentido del emailing, el ebook en el siglo XXI. Entonces, amplía las posibilidades de comprensión de la lectura en el siglo XXI, porque entramos a estos otros formatos, ¿no? Entonces, en estos otros formatos le damos a la ciudadanía la posibilidad de mirar al libro, y ahí es donde ya hago mi planteamiento en la tesis de la que estoy hablando en estos últimos meses, que es el libro se vuelve un territorio que se transforma constantemente y en cuanto a territorio es interpelado por sus habitantes. ¿Y quiénes son esos habitantes? Los lectores. Entonces, ese es el sentido y por eso la afirmación de lo político también, porque el habitante es un ciudadano y ese ciudadano tiene conciencia o no, tiene responsabilidades en un territorio. Y esas responsabilidades, esos derechos, esas libertades son planteadas en su momento por Amartya Sen en su obra sobre la libertad y la democracia también. También lo plantea en su momento el mismo Manuel Castel junto a Fernando Calderón en su obra Navegar contra el viento. Ellos hablan del extractivismo informacional. Así como hay extractivismo de las materias primas, hoy en día estamos los lectores, los consumidores de información, estamos viviendo un extractivismo informacional y debemos, Manuel Castel y Fernando Calderón nos alertan de aquello, de ese extractivismo informacional que implica no darle valor agregado a la información que recibís. Así como uno explota una materia prima y la exporta, lo mismo hacemos con la información. Entonces, por eso leer es un acto poético y político. Y ahí juego el poético con la poiesis y con el etos, ¿no? Ahí creo una sola palabra. Y de ahí nace el etos lector como concepto que creé en la maestría y ahora estoy trabajando en el doctorado y desde ahí estoy desplegando todo mi análisis respecto a la lectura en el siglo XXI. La lectura, el etos del lector, el etos de la lectura no es solamente el estudio del sujeto lector
y sus procesos íntimos en relación con el libro impreso o el libro en cualquiera de sus formatos. Es un estudio que abarca las dimensiones de la infraestructura de la lectura que tienen los países latinoamericanos. ¿Cuál es la infraestructura? ¿A qué me refiero? Me refiero a todo el sistema político educativo, cómo ese contexto, cómo esa infraestructura está dada en cada uno de los países y cómo estos habitantes, estos lectores habitantes, resuelven sus necesidades ciudadanas, argumentativas, interpretativas en este proceso y en este contexto, en esta infraestructura de la lectura. Entonces este ethos lector y estos lectores es el que va a permitir argumentar y desarrollar la frase de que la lectura es un acto político, porque lo es. El ciudadano, en la medida que el lector, que es el lector, en la medida que lee cine, lee libros en diversos formatos, lee la realidad que lo rodea, aumenta sus posibilidades ciudadanas, aumenta sus posibilidades dentro de la misma democracia, porque la democracia no es el voto en la urna, la democracia es, ante todo, saber elegir, saber decidir, y para ello la lectura es la herramienta principal para tener una ciudadanía plena. Esa es la línea del análisis sobre la cual vengo trabajando. Justamente bajo esta idea, te me adelantaste, iba a preguntarte justamente porque en tu texto, el texto que has publicado en Cronistas Latinoamericanos sobre el libro como un territorio y el lector como un habitante, desarrollabas este concepto, ¿no?, del extractivismo informacional. Me parecía muy novedoso, sobre todo ahora con Gudinas y con otras personas se está desarrollando tanto ese tema del extractivismo a nivel latinoamericano. Y bueno, en lo personal me parece muy, muy importante la aclaración y la explicación que das del ethos lector como este formador, digamos, de ciudadanía. Sin embargo, es bien desalentador en cierto sentido, tal vez visto como una oportunidad en otro, el hecho de que hace unos días haya salido una encuesta en un periódico nacional en el cual 48% de las personas en Bolivia no leen ni siquiera un solo libro al año, ¿no? ¿Por qué crees que se dan este tipo de índices tan negativos a nivel lectura en Bolivia? ¿Crees que hay algún problema estructural? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, sí, leí esa información estadística y yo insisto respecto a las estadísticas de la lectura, y ahí vamos a irnos a otro eje que estoy trabajando y trabajé en el documento de la maestría y ahora en el doctorado, que tiene que ver con el hecho de que necesitamos, por un lado, a nivel mundial, no solo Bolivia, actualizar los criterios con los cuales elaboramos las estadísticas sobre lectura, porque seguimos hablando de una lectura de cuántos lectores y cuántos leen, y no estamos abordando el cómo se está leyendo. Seguimos delimitando esos resultados del 48%, esas estadísticas, esos datos, los seguimos limitando a la lectura de libros impresos. Entonces, es una estadística real, por supuesto, y hay un contexto que causa esa realidad. Y el contexto es la infraestructura de la lectura boliviana es la más débil de América Latina. Y eso lo he comprobado y he generado datos del ABC de la tipología de lectores, que voy a hablar en mi conferencia de ingreso a la Academia de la Literatura en un momento. Esa infraestructura está debilitada. Bolivia, en América Latina, es el único país que no tiene un plan nacional de lectura. No tenemos un sistema nacional de bibliotecas escolares. Es decir, a nivel de infraestructura de la lectura, a nivel de políticas públicas en favor de la lectura, no generamos las condiciones para formar lectores, para tener una sociedad de lectores. Por un lado eso, la responsabilidad de la infraestructura política, del Estado. Por otro lado, el hecho de que hay elementos culturales en Bolivia, 36 etnias, pueblos originarios,
lenguas, modos de existir, modos de concebir la realidad, valores, cadenas axiológicas que consideran más importante otros elementos de la vida que un libro y que entienden la lectura solamente desde el libro escolarizante. Ese es otro tema que hay que trabajar a nivel cultural, porque se sigue pensando que la lectura es un asunto de escolarización únicamente. La población mayoritaria concibe la lectura como un asunto escolarizante y se confunde lo escolarizante con la educación. Un pueblo escolarizado no es un pueblo educado, son conceptos diferentes. Por otro lado, la alfabetización no es sinónimo de saber leer y contar con las competencias plenas de un lector. Entonces, ahí hace dos trampas el sistema cuando genera esos datos estadísticos. La primera, el porcentaje está medido netamente desde lo cuantitativo, nos da datos que son reales y que ya expliqué las causas. Por otro lado, la estadística de la alfabetización y escolarización en Bolivia, en el último gobierno se dice que ha aumentado, es decir, tenemos menos analfabetismo que antes, la población de los pueblos originarios y zonas rurales ha aumentado sus niveles de escolarización y claro, ahí la estrategia ha sido el Juancito Pinto y también los cambios que han hecho en la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que es una ley que es riesgosa porque el niño, el joven de la zona rural va al colegio, se inscribe, cobra su Juancito Pinto, pero no llega a concluir el proceso de aprendizaje porque tiene otras tareas en el campo, en la comunidad, y sin embargo aparece en la estadística. Entonces, ¿de qué educación realmente estamos hablando? ¿De qué proceso de escolarización? ¿Cuál es la calidad de ese proceso? Los índices, los criterios con los que se va a evaluar el tiempo que tiene, el tiempo de vigencia de esta nueva ley, no sé cuáles van a ser. Entonces hay una serie de elementos muy sutiles que están por debajo de estos resultados estadísticos y de porcentajes. Y cuando la prensa publica los resultados, dice se hizo un estudio de cuántos leen, etc. Gracias por los resultados. Pero necesitamos que cuando se publiquen esos resultados estén acompañados de una reflexión y un análisis sobre los criterios que se manejaron, los indicadores que se manejaron para generar este resultado. Entonces ahí es un tema de responsabilidad y respeto con el lector de los datos, porque arrojan el dato y se genera polémica y se genera un debate en el cual las personas que participan carecen de información sólida para reflexionar sobre esta realidad. Y para finalizar, y volviendo al inicio, la causa principal de este porcentaje del 48% de los bolivianos no leen ni siquiera un libro, tiene que ver con la debilidad de nuestra infraestructura de la lectura, de nuestras políticas de lectura. No tenemos un plan nacional de lectura, no tenemos un sistema nacional de bibliotecas escolares, no hay ítems para mediadores de lectura en las bibliotecas del país, no hay ítems para bibliotecas y compra y actualización de libros, ni en las escuelas ni en las bibliotecas del país, y eso está comprobado con datos estadísticos generados a partir de la investigación que realicé sobre el ethos lector y que voy a compartir ahora. Por otro lado, no hay una actualización del modo en que tenemos que generar estadísticas sobre la lectura en el siglo XXI, porque hay otros factores, otros elementos, otros indicadores que se tienen que incorporar al momento de hacer encuestas sobre lectura. Hay algo que me llamó mucho la atención y me gustaría que lo podamos rápidamente, ¿no? Profundizar, y es justamente que me llama poderosamente la atención esta diferenciación entre la escolarización y la educación, ¿no? Que es muy diferente. En mi caso no logro comprender precisamente cuáles son las diferencias, y bueno, también para las personas que nos están viendo, sería bastante útil que puedas desde tus palabras, desde tu propia percepción,
decirnos cuáles son las diferencias y cuáles, bueno, son sobre todo las soluciones que se le puede dar, de las que nos has dado, para dejar de escolarizar, digamos, ¿no? Que yo lo veo tal vez no como algo malo, pero como algo insuficiente. Muy bien, vos has dado la respuesta de alguna manera en la última frase. Es insuficiente la escolarización. La educación de educere implica conducir, guiar un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, educar es facilitar, es guiar, es generar posibilidades para que el otro encuentre su luz y a través de ese proceso de autoencuentro, de autoobservación, autoaceptación, autoconciencia, potencie sus talentos y los comparta con el bien común, con la sociedad. Mientras que la escuela nace a finales del siglo XIX como resultado de un sistema de la era industrial en la cual los padres necesitaban dejar a sus hijos en un lugar donde les enseñen algo mientras ellos trabajaban. La escuela busca homogeneizar, busca hacer que quiere que todos sean iguales en el aula, quiere que todos sean buenitos y tengan la misma nota, se mide a todos con la misma vara en el proceso de escolarización. Y eso tiene un enorme riesgo a nivel de procesos de fortalecimiento de la ciudadanía, porque cuando uno sale a la vida social, uno no se encuentra con un sistema o personas homogeneizadas. Uno encuentra diversidad cultural, socioeconómica, fisiológica, neurológica, una diversidad en todas las dimensiones. En los últimos años hay algunas escuelas, algunas instituciones que están incorporando la diversidad como eje de sus procesos de aprendizaje, de sus propuestas curriculares. Sin embargo, el sistema educativo, ni siquiera solo el boliviano, mundial, todavía insiste en escolarizar desde lo homogenizante. La educación, para que sea educación, debe incorporar la totalidad de las diversidades, y ahí es donde la ciencia, la neurociencia, desde la neurodiversidad, viene a aportar muchísimo en este proceso. Entonces necesitamos reconocer esta diferencia entre la escolarización y la educación para, a partir de ese reconocimiento, asumir políticas educativas que incorporen realmente procesos de educación, es decir, procesos de facilitación del aprendizaje, procesos en el que el estudiante reconozca sus talentos, sus desafíos, sus dificultades y entre en un proceso de aprendizaje y de transformación que supere la escolarización. Esa es la posición y la postura respecto a la diferencia entre escuela y educación. Muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña entrevista. En esta ocasión hemos entrevistado a Claudia Vaca, una reconocida intelectual boliviana que tiene mucho conocimiento, sobre todo en el área de educación, en el área de políticas públicas para la educación, y que actualmente está presentando su libro, Ethos Lector. Espero que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y por supuesto, invitarlos en algún momento, si ustedes tienen ideas y son jóvenes que quieren contribuir a la democracia y a la opinión pública, a enviarnos su texto, a enviarnos sus videos, a enviarnos cualquier material que ustedes lo vean de sumo interés. Muchas gracias y que tengan un buen día.